Muy buenas noches, amada familia de la Iglesia LCD, en este espacio que nos han otorgado entre sorbos y versículos. Sé que tú ya te estás conectando en este maravilloso tiempo con tu café. Yo ya aquí tengo mi café preparado, calientito, como se merece, porque está haciendo mucho frío, ¿verdad? Esta temporada ha bajado mucho la temperatura y está haciendo mucho frío, pero ahí viene un café caliente, riquísimo, para que pueda ayudarnos a combatir el frío. Así es que te pido que entre sorbos y versículos vamos a empezar el capítulo 8. ¡Ay, qué rico! El trofeo de la gracia. Capítulo 8. El título de esta noche, en este capítulo 8, de verdad, cada vez se hace más impresionante. ¿Están disfrutando, amigas, familia completa? ¿Están disfrutando de este espacio entre sorbos y versículos? Yo sí te digo que está siendo edificado mi vida, pero también van cerrando espacios que estaban abiertos porque necesitamos cerrar esos círculos pendientes para que podamos vivir y caminar en la plena libertad que el Señor nos ha dado. Capítulo 8, el título es Forjada en la altura del dolor. Sí, quiero que escuches, forjada en la altura del dolor. La frase que Yesenia nos regala para este capítulo 8 es lo siguiente: gracias, mamá, por las cosas que me hicieron la mujer que hoy soy. Nos está diciendo Yesenia una frase muy intensa que lleva escondida allí, envuelta, poderosa enseñanza. Gracias por las cosas que me hicieron la mujer que hoy soy. Cuando tu hija, mi hija, nos dice gracias, mamá, por las cosas que me hicieron la mujer que hoy soy, eso no solamente es una simple gratitud que viene, ¿verdad?, muy bueno, poderoso para el corazón de una madre que llena cuando solamente pueda llegar de esos labios de una hija a la cual ha transitado por muchas cosas y que la madre ha podido ver cuánto le ha forjado y qué nivel de altura el dolor para que pueda ella decir en esta temporada de su vida, gracias, mami. Pero más que ese gracias, que llega muy lindo para el corazón de una madre, en realidad es un altar de adoración para nuestro Padre Celestial. Porque ella, en la condición en la que se encuentra en esta temporada de su vida, reconoce de cómo Dios ha usado las manos de su madre, las noches sin dormir, las correcciones realizadas, las disciplinas establecidas, los abrazos con amor, para que pueda ser esculpida por ese alfarero maravilloso que es nuestro amado Cristo de la gloria. Es por eso que nos convertimos, cuando estamos allí forjados a la altura del dolor, para que podamos ser pulidos y luego ser exhibidos como el trofeo de la gracia de Dios. Entonces nuestras vidas se van tornando de una manera completamente diferente, porque empieza a pasar por procesos profundos para que pueda ser ese hombre o esa mujer pulida, para que el Señor pueda usarte de una manera grandiosa. Quiero que saborees la palabra y tu café, sorbo por sorbo, porque lo que podemos ver todos nosotros, a la luz de la palabra, que hay un proceso de la metamorfosis en nuestras vidas. Lo que podemos ver en Yesenia, al escribir estas palabras, que ella ha sido forjada en las alturas del dolor, y para que se logre eso, ha tenido que vivir una metamorfosis espiritual.
Esa metamorfosis, metamorfo, suena un concepto para todos, inmediatamente nos lleva a comprender algo especial, hermoso, para algunos, pero en realidad una metamorfosis espiritual es un proceso intenso, es un proceso doloroso, es un proceso escondido en la oscuridad, pero también es un proceso milagroso que vivió mi hija en su determinado momento, que tú probablemente has vivido de la misma manera y yo también, porque todos vamos a pasar en alguna estación de nuestras vidas por esas etapas tan dolorosas, tan oscuras, pero tan milagrosas en las manos de Dios. Es por eso que vamos a profundizar un poco más esta metamorfosis, que es un milagro que sucede en una etapa oscura. La metamorfosis es un cambio. Es un cambio de forma, pero no de la esencia en sí de tu vida. Porque Dios nunca te quita tu esencia. Esa esencia pura que Él ha colocado en tu vida para que pueda ser transformada. Porque Él no te quiere hacer diferente a lo que ha diseñado para tu propia vida, porque todos somos unos hijos especiales para Él, pero únicos. Y así como Él quiere esos hijos especiales únicos, Él quiere tenerte sin cadenas, sin ataduras. Es por eso que es importante ingresar a esa metamorfosis espiritual para que pueda haber una adecuada transformación en nuestras vidas. La oruga no deja de ser oruga, sino que se revela como lo que fue siempre, una bella mariposa. Mi hija, tu hija, no deja de ser nuestras hijas, sino que se revela como la mujer que Dios diseñó, como ese poema, como esa obra maestra desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Desde el vientre de una madre. Es por eso que quiero que saboreas tu café sorbo por sorbo, porque ahora en este momento se va a poner un poco más intenso la enseñanza. Saborea la palabra. Hay 4 etapas de la mariposa. Probablemente tú la has leído, la has escuchado, pero vamos a hacer el día de hoy aplicando un principio del paralelismo. Estas 4 etapas que tu hija, que mi hija pasan, porque Dios no nos deja en este proceso simplemente en una etapa y te olvida, sino que Él nos muestra a través de la naturaleza que hay un proceso a través de la mariposa para que podamos aprender una enseñanza profunda, especial, para que tú y yo podamos tenerlo claro y podamos darnos cuenta en cuál de ellas, en cuál de esas etapas nos encontramos en nuestra vida espiritual. En Romanos 8:29 nos dice lo siguiente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Aquí nos está diciendo, la primera etapa de la mariposa es el huevo. Sí, es el huevo. Nos está diciendo que nosotros somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta palabra en hebrea, sera, significa semilla, descendencia. Antes de nacer, Dios ya puso su ADN en nuestras vidas, que es esa semilla maravillosa que ha colocado en cada uno de nosotros al momento de nacer, para que tú y yo podamos ser considerados hijos de Dios conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
Es por eso que nos dice en Gálatas 4:19, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de partos por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esta palabra es muy profunda. Nos está diciendo que de la etapa de huevo va a pasar a una etapa de oruga o larva. Nos está diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, estoy sufriendo, estoy allí en esa situación porque quiero que sean formados por completo en sus nuevas vidas hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Esta palabra griega, odino, que significa dolores de parto, es una etapa cuando tú y yo empezamos a comer mucho, a crecer rápidamente. Estoy hablando de una vida espiritual, a comer mucho la palabra, de crecer rápidamente, pero empiezas a arrastrarte. Y arrastrarnos es feo, porque eso es lo que le pasa a la oruga, ¿verdad? Porque la oruga se arrastra y es torpe. Empieza a cometer errores, una y otra vez. Y eso es lo que empieza a suceder con la vida en una etapa de crecimiento espiritual, que cuando estamos en la etapa de oruga, esos años que tus hijos puedan haber estado en la etapa de oruga, o en este caso Yesenia, entran a una etapa de equivocación. A cualquiera nos pasa. Quizás con caídas frecuentes, propio de su edad. Probablemente tú vas comprendiendo en este momento, si tú estás en la etapa de oruga espiritual, empiezas a equivocarte una y otra vez en la misma situación, en el mismo hecho, empiezas a arrastrarte. Y se ve feo eso. Se ve torpe. Volvernos torpe en cosas tan simples aparentemente. Pero eso es propio del crecimiento espiritual. Y cuando uno está en la etapa de oruga, eso es lo que empieza a suceder. Empiezas a comer experiencias para tu vida que pueden ser dolorosas o pueden ser experiencias que te vayan a llevar a la otra etapa. Empiezas a ir creciendo por dentro, aunque por fuera quizás cuestionen las cosas que tú estás haciendo. Quiero preguntarte, ¿te estás empezando a identificar con estas características espirituales? Quiero que tú y yo tomemos nuestro café, saborea la palabra sorbo por sorbo para que puedas comprender y no lo pases por alto cada enseñanza, sino saboréala poco a poco. En esta etapa de oruga, arrastrándonos, siendo torpes, empezamos a vivir experiencias dolorosas porque nos equivocamos con mucha frecuencia. Pero eso no quiere decir que tú no estás creciendo. Claro que estás creciendo por dentro, aunque por fuera quizás cuestionen las cosas que estás haciendo y empiezan a cuestionarte, a decirte, bueno, estás equivocada. En realidad eres tan torpe en estas cosas. Pero como una madre, seguimos amando igual, como así lo hace nuestro Padre Santo. Puedes estar en la etapa de oruga, arrastrando o siendo torpe, igual tu Padre Celestial te sigue amando. Igual una madre mirando a su hijo o a su hija en su etapa de madurez, en su etapa de crecimiento espiritual, en su etapa de oruga, puede ser torpe, equivocarse una y otra vez, pero el amor de una madre nunca va a cambiar.
Porque en el Salmo 139:15 dice algo maravilloso. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, porque la oruga está formándose en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que tú puedes estar en la etapa de oruga, allí metido, oscuro. Pero nuestro Padre Celestial, Él está mirando. Él está cobrando forma en secreto. Él está entretejiendo cada parte nuestra en medio de la oscuridad. Pero hay otra etapa que es muy poderosa y me conmueve mucho. Es la etapa crisálida. La etapa crisálida, la pupa, nos está diciendo esta palabra en hebreo, sapán, escondido, guardado, procesado, entretejido profundamente. Cuando estamos en esta etapa de la metamorfosis, de la crisalada, esta no empieza a suceder en un espacio público. Esto no empieza a suceder en un espacio iluminado donde todos puedan mirar. Es en el paso, en la etapa, en lo más oscuro. En el silencio profundo, sin aplausos. La crisálida, esto es un paso en un cuarto cerrado. Cuando empiezas a llorar a solas una y otra vez, muchas veces en la soledad de tu vida, y vienen esas preguntas a tu corazón. Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Estoy pasando la etapa más oscura de mi vida y escucho el silencio más profundo que hasta el sonido de un alfiler se puede escuchar cuando cae al piso. Y en esa etapa de mi vida no hay ningún aplauso para mí. En esta etapa surgen esas preguntas y empieza una crisis de identidad en nuestras vidas. Es por eso que, madre mía, mujer que tú me estás escuchando, mamá que estás atenta el día de hoy, te diré que cuando tu hija, tu hijo, ya sea la más pequeña, la más grande, cuando está en esa etapa crisálida, tú no vas a poder entrar a ese lugar. Solo Dios y ella o él, que es tu hijo, tu hija, solo ellos pueden estar ahí juntos. Por eso duele mucho a una madre ver a sus hijos en esos procesos dolorosos sin poder hacer nada. Porque no están en tus manos para que puedas arreglar nada. Pero allí está ese Dios todopoderoso, ese Dios majestuoso, que todo lo mira, que todo lo escucha. Pero Él está allí en ese proceso de la crisalada, disolviendo a la oruga, ¿sí? Disolviendo la oruga para formar sus preciosas alas. Literalmente, su cuerpo se hace líquido para reconstruirse. Saborea la palabra.
y toma tu café profundamente para que puedas comprender si tu hija, si tu hijo o tú misma, mamá o papá, estás quizás en este tiempo de tu vida, en esa etapa de la metamorfosis, en la etapa de la crisalada. En 2 de Corintios 3:18 dice lo siguiente: así que todos nosotros, a quien nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es el Espíritu. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando tú has sido disuelto en la etapa crisálida, en esa etapa cuando tú has sido disuelto completamente, ¿te estás dando cuenta? Cuando tú eres disuelto en esa etapa, en la etapa más oscura y dolorosa, algo maravilloso va a suceder. Va a suceder que sale una mariposa. Una mariposa completamente transformada de gloria en gloria. Esta palabra en griega, metamorfosis, tiempo presente continuo, se sigue transformando. Así significa. Porque las alas no salen perfectas el primer día, sino que las alas salen un poco arrugadas, un poco húmedas, y se cuelgan y necesitan ser bombardeados con la sangre para que se pueda estirar, y todo ese proceso lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Es por eso que cuando Yesenia dice, gracias mamá, está diciendo gracias por esas nuevas alas. Gracias mamá por ese proceso. Gracias por ese proceso oscuro. Gracias por ese proceso intenso. Gracias. Porque con esas nuevas alas me podré estirar para ir a la búsqueda del supremo llamamiento. Claro que la transformación de nuestras vidas siempre será de gloria en gloria, no de 0 a 100 en un día. Porque a veces queremos eso, hacemos un chiscazo de nuestros dedos y queremos ya, así. No. La transformación es proceso a proceso, paso a paso. Saborea la palabra. Y también tu café. Y para que nos podamos dar cuenta, cada uno de nosotros, hay 3 verdades duras de la crisálida que toda mamá debe de saber, que todo padre debe de saber, incluso que todo hijo debe de saber. Uno, la primera verdad es que no se puede apurar. No podemos apresurar el proceso. Si tú quieres romper la crisálida, para que puedas ayudar a salir esas alas de la mariposa, ¿sabes lo que va a suceder? Van a salir las alas deformes. Es por eso que nuestros hijos necesitan sus tiempos a solas con Dios. Y eso debe de estar atesorado en el corazón de una madre, que todo
tiene su tiempo. Es por eso que tú y yo necesitamos soltar muchas cosas. Cuando te empiezas a angustiar probablemente, ¿cómo quisiera que mi hija ore como ora la otra? ¿Cómo quisiera que mi hija estudie la palabra como estudia la otra? ¿Cómo quisiera mirar predicar a mis hijas o a mis hijos como predican sus hijas de la pastora? Todo tiene su tiempo. Todo tiene un proceso. No apresuremos, porque si no las alas van a salir deformes. Requieren que sea en el tiempo de Dios. Y para eso tú y yo tenemos que soltar, para que esté en las manos de Dios, pero nunca dejar de orar sin cesar. Nunca dejar de orar sin cesar por cada uno de nuestros hijos. Saborea la palabra sorbo por sorbo. Otra verdad duele mucho, porque es real. La oruga literalmente se disuelve. Lo viejo muere para que los nuevos vuelvan a ser. Por eso que hay muchas lágrimas, silencios profundos en nuestras vidas cuando estamos en ese tiempo. Distancias que parecieran que fueran eternas y que de nunca terminan. Porque es el proceso de muerte para luego dar una vida nueva. El tercer punto que tú y yo tenemos que saber para que puedas tú visualizar espiritualmente en qué etapa están tus hijos o también tú. El que ve salir no fue el que tejió, porque tú cuidaste la oruga, tú cuidaste a tu hija. Dios tejió la crisálida. Ahora todos empiezan a aplaudir profundamente, porque ahora miran a una mariposa que está volando, pero solo tú, ella y Dios saben realmente cuánto costó ese proceso. Sí, solo tu hija, solo tu madre, solo el Señor sabe cuánto costó ese proceso. Nadie quiere admitir estar en esa etapa oscura, pero todos pasan por ese lugar, todos pasan por ese proceso. Y hay 3 señales de esas etapas, de la etapa crisálida, que Dios nos lleva a pasar y a ser procesados, pero Él nunca nos va a abandonar. Es por eso que tú y yo tenemos que saborear la palabra, saborear tu café, saborea y recuerda que eres el trofeo de la gracia de Dios y Él quiere tenerte refinada, transformada completamente para que puedas vivir en la plenitud del Señor. Es por eso que te quiero recordar que aquí en esta taza que hemos preparado para este tiempo, el trofeo de la gracia de Dios, eso eres tú. Pero saborea la palabra sorbo por sorbo. Cuando Dios te encierra para transformarte, realmente eso es imprescindible para tu vida. ¿Sí? Él va a llevarte a esa etapa de tu vida. Dios te toma de la mano, imagínate que eres esa oruga. Dios te toma de la mano como oruga y te mete en un capullo. Y tú empiezas a gritar, ¿por qué tan oscuro este lugar? ¿Por qué es tan oscuro este lugar? ¿Por qué tan sola estoy? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
Y él empieza a susurrarte y te dice, shh, shh, estoy tejiendo tus alas. Y empiezas a darte cuenta que en esta etapa tan oscura, empieza a ver la primera señal para que te puedas dar cuenta en tu vida. Hay un silencio profundo. Hay un silencio profundo del cielo. Hay un silencio profundo en tu corazón que nadie te entiende, ni tú misma te entiendes. Empiezas a orar y parece que Dios no responde a tu oración. Le cuentas a otros y le dices de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, y te dicen, ten fe. Pero por dentro te empiezas a sentir tan vacía y empiezas a aislarte de todos los demás. En el Salmo 46:10 dice lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. ¿Qué empieza a suceder en esta etapa crisálida, en ese tiempo de silencio profundo? Lo que el Señor nos está diciendo: quédense quietos. Esta palabra en hebreo significa rapaj, aflojar, soltar, estar quietos. La pregunta es, cuando tú estás viviendo en esa etapa tan silenciosa en tu vida, ¿te puedes quedar quieto? Eso sería la pregunta, ¿verdad? ¿Te puedes quedar quieto allí? Porque Dios quiere y lo hace y empieza a quitar el ruido para poder operar. Porque la oruga no habla dentro del capullo. La oruga no hace ruido dentro del capullo, porque la oruga se empieza a disolver. Es necesario que Dios te calle. Es necesario callarnos. Es necesario ese silencio profundo que puedas estar viviendo, porque Él te está formando. Y quiero recordarte que ese silencio profundo que vive tu ser no es porque estás en un estado de abandono. Es como estar en el quirófano, tirado, quieto, porque Él te está formando. Otra señal es el desmoronamiento. Lo que tú hacías antes, lo haces ahora y ya no funciona. Tus estrategias que hacías para tu trabajo, los planes que hacías para tu hogar, para tu casa, las decisiones que tomabas dentro de tu hogar, de tu matrimonio, todas tus estrategias que lo hacías ya no funcionan. Todos fallan. Entonces tu carácter empieza a explotar. Esos tus yos que yo puedo hacer sola, no necesito a nadie,
se empiezan a quebrar. Te empiezas a mirar en el espejo de la palabra y dices, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué está pasando en la crisálida? La oruga literalmente se convierte en líquido. Es por eso que dice en 2 de Corintios 4:7, ahora tenemos esta luz que brille en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como vasos frágiles de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Ese yo puedo hacerlo sola, se destruye, se quiebra, se convierte en líquido, porque el Señor quiere mostrar su gloria en tu vida y te quiere recordar que en esa etapa literalmente necesita transformarte en que digas, yo puedo hacerlo sola, yo lo hago todo. Si no fuera por mí nada funcionaría. Todas esas yo-yos tienen que ser destruidos. Tenemos un tesoro en vasijas de barro. Esta palabra griega, ostrakinos, vasija de barro frágil. Dios está rompiendo esa vasija vieja porque quiere el tesoro de Cristo en tu vida, pero no cabe en una oruga y para eso tiene que doler en la transformación de nuestras vidas. Tiene que deshacerse completamente esa vasija vieja. Y si te estás desmoronando, hoy te puedo decir, y quizás tú puedas decirme a mí, ¿cómo me vas a decir eso? Felicidades, mujer. Felicidades, madre. Felicidades, tu hija que me estás escuchando. Porque Dios está haciendo espacio más y más para Él. Tercera señal. Parece que el tiempo está detenido. El tiempo detenido. Saborea la palabra, sorbo por sorbo y también tu café. El tiempo está detenido, todos avanzan y tú sigues encerrada. Tú querías y atesorabas en tu corazón casarte, pero nada. Tus amigas ya están casados y tú nada. Atesorabas en tu corazón y guardabas allí en tu corazón tener hijos. Todos tienen hijos y tú no los tienes. Pensabas graduarte de la universidad una y otra vez. Pasa una cosa y otra cosa. Todos van avanzando y tú sigues encerrado allí. Todos prosperan en sus negocios, en sus trabajos. Y tú sigues en el mismo problema, en el mismo cuarto encerrado llorando, en el mismo proceso, en la misma situación y dices, ¿cuándo salgo de esto? ¿Cuándo salgo de esto? El tiempo parece que se ha detenido y sigo encerrada aquí mientras los demás van avanzando. ¿Qué hago aquí? ¿Cuándo salgo de esto? En Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: sin embargo, Dios lo hizo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender
todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando tú estás pasando en estas tres señales de silencio profundo, cuando consideras que el tiempo se ha detenido, cuando tú consideras que se está desmoronando tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio no avanza y todos tienen un ministerio que florece y la tuya va en declive, allí está detenido. Estás en esa etapa de la crisálida. Y el Señor nos dice a todos en voz alta: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta palabra hebrea, tiempo señalado, momento exacto, no antes ni después. La mariposa no sale cuando quiere, sale cuando sus alas están listas. Si Dios te tiene en pausa, es porque te ama demasiado para sacarte deforme. Tu tiempo viene. Y cuando salgas de ese lugar, nadie va a preguntar cuánto has tardado. Van a aprender a mirar tus alas extendidas como las águilas, que volarás sobre las alturas y todos podrán aplaudir, porque la gloria de Dios se irá manifestando en tu vida. Entonces, empieza a presentarse tres señales de que ya has salido de esa crisálida, donde la mariposa rompe el capullo y sale de ese lugar. Y tú puedes darte cuenta, cuando empieza a haber una incomodidad santa en tu vida, ya no te hallas como lo hacías antes en esos lugares medios dudosos y ya no quieres estar en ese lugar. La música que antes oías ya no te llena, ya no te gusta. Los chismes te empiezan a aburrir porque antes te atraía. El pecado que antes empezabas a disfrutar hoy te empieza a incomodar. Sientes que algo está mal en ti, no te gusta esas cosas. Es porque has empezado a mostrar esas señales que ha salido de ese lugar. En Efesios 4, 23, 24 dice lo siguiente: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacerla a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Qué está pasando? Está pasando que hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. Esta palabra griega, endió, es vestirse, como ponerse una ropa nueva, porque las alas ya crecieron, el capullo de la oruga se quedó chico, completamente chico. Esa incomodidad no es en realidad una crisis, es una confirmación de que Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Y nos dice: hija, hijo, es hora de salir. Ya no eres lo que eras antes, porque ahora tienes hambre de la luz. Buscas a Dios, aunque no lo entiendas todo, pero tienes hambre de la palabra, hambre de buscarle día a día. Empiezas a anhelar profundamente la palabra, te inquieta para orar una y otra vez, quieres alabar en todo momento. Y todas estas acciones que empiezas a hacer no es por un asunto de religión, es por un asunto de necesidad espiritual, porque tu alma quiere ese sol que ilumina. Lloras en la etapa de adoración sin saber por qué lo haces, pero lo sigues haciendo. ¿Qué está pasando? Está pasando de lo que dice en el Evangelio de Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esta palabra hebrea, or, luz que alumbra, que da vida, que revela. La mariposa recién salida busca el sol para secar sus alas. Si tienes hambre de Dios, es porque Él ya te está llamando hacia afuera.
La luz no te ciega. La luz te empieza a sanar. Te empieza a dar fuerzas para que empiezas a volar. Esas grietas del capullo de pronto empiezan a honrar y te vuelves agradecida en todo. Antes no agradecías a Dios, ni a tus padres, ni a tu madre, por haberte cobijado durante todo este tiempo y cuidado en todo momento, en todas circunstancias. Pero ahora, cuando ya empiezas a salir luego de tu proceso, cuando el capullo empieza a estar agrietado, empiezas a dar gracias de las cosas pequeñas. De repente empiezas a decir como Yesenia: gracias, mami. Gracias, Dios, por este proceso duro, por este proceso tan largo, intenso, en silencio. Gracias porque empecé a sentir que me estaba desmoronando. Pero hoy empiezo a mirar, a ver el propósito en medio del dolor. Y cuando otros están en esa etapa de la crisálida, tus brazos empiezan a abrirse de una manera diferente, para que vayas y los miras y los abrazas con compasión, con paciencia y con amor. ¿Qué está pasando? Está pasando de lo que dice en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En la palabra griega dice sinergeo. Dios trabaja juntamente con todo para tu ayuda y para tu bien. Esas grietas del capullo son tus primeras palabras de gratitud. Sí, son las primeras palabras de gratitud. Cuando la mariposa rompe el capullo desde adentro y empieza a mirarse sus patitas, es tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, mamá, por haberme cuidado durante todo este tiempo de mi vida. Gracias, mamá, por haberme alimentado en los tiempos más difíciles de mi vida. Esas patitas que se empiezan a mostrar de la mariposa es las gracias, porque rompió ese proceso para poder ingresar a florecer en nuestras vidas. Cuando empiezas a agradecer en el proceso, significa que ya entendiste tu proceso y que valió la pena. Sí, valió la pena. Hoy mujer, hoy mamá, si has sentido en esta etapa de tu vida silencios profundos de Dios y empezabas a desmoronarte y que tu vida estaba en una pausa, hoy quiero decirte que no estabas en una etapa de castigo, estabas en esa etapa crisálida. Y Dios no te puso allí para esconderte solamente. Te metió allí para que luego seas revelado. Si quizás tú estás en una etapa crisálida, mamá, quizás tu hija está en esa etapa. No lo saques a la fuerza. Abrázala desde afuera y dile: aquí estoy, hija. Llora si tienes que llorar. Llora si tengas que llorar una y otra vez. Pero nunca cierres tu boca para decirle a tu hija, si está en esa etapa de silencio, si está allí disolviendo todo, que es muy doloroso, que se está desmoronando todo, nunca dejas de decirle que lo amas mucho. Y recuérdale que Dios te
tejiendo sus alas para que pueda extenderla en su debido momento. Porque en medio de esa oscuridad de la crisálida, Dios siempre va a mandar la luz a la gente que necesita esperanza. Y no solamente un diagnóstico que podamos dar, sino que Dios siempre te va a llevar a la restauración, a la afirmación, para que tú puedas caminar dando gloria a Dios. Hija Yesenia, gracias. Yo también te digo gracias, hija. Porque he estado en esos procesos como madre. Y puedo comprender mi rol de madre de una manera diferente. Esos silencios profundos, esos desmoronamientos cuando consideraba que no había cumplido bien mi función como madre, hoy puedo comprender que estaba en la etapa de la metamorfosis espiritual, siendo procesada para cumplir ese ciclo completo, estar en la oscuridad, luego ir al proceso, salir de ese lugar y comprender, renovado en los ojos de mi entendimiento, comprender con esa luz admirable que ilumina mis ojos y comprender lo valioso y que realmente se cumple una vez más la palabra que dice que herencia de Jehová son los hijos. Los amo mucho, princesas lindas. Que el Señor me los siga bendiciendo. Y a ti, mujer, te pido que abras tu boca y puedas orar para tus hijas cogidas de la mano, a cada una de ellas, y puedas decir estas palabras. Si hoy hay un silencio profundo en el corazón de cada uno de ellos, o sienten que se están desmoronando, hay una pausa en su vida, Dios está trabajando, está haciendo su obra maravillosa, están en esa etapa preciosa para que pueda haber una metamorfosis espiritual en la vida de cada uno de ellos. Es por eso que te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso. Eres un Dios que nos llevas a comprender que tenemos ricas bendiciones contigo, que están dispuestas, pero lo que te importa es que cada uno de tus hijos seamos transformados espiritualmente, Padre, para que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sigas saboreando tu café, sorbo por sorbo, la disfrutes, cada palabra, sorbo por sorbo, y también tu café. Y nos estamos viendo a la próxima semana. Bendiciones, y esta se pone buena. Bendiciones. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles, 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves, 7 p.m., juventud, pasión y fe sin filtros.
Fe en voz alta con Yesenia Rosales, aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m, Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.